El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Bien, vamos a la palabra para el día de hoy. Estamos hablando del reposo. Vamos a hablar del reposo, segunda parte. El reposo, segunda parte. Y vamos a mirar Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Por favor, ¿qué dice Gálatas 3, 7? Dice: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué es reposo? Reposo es activaciones de las operaciones de Dios. Ya aprendimos que reposo no es descanso, reposo es activación, trabajo. Entonces aquí el texto dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, si tenemos fe, somos hijos de Abraham, porque él fue el padre de la fe. La obra del Señor se hace con piedras, es decir, con hombres, y con hijos de Abraham, es decir, hijos de fe. Cuando Dios comienza a desbloquear nuestro entendimiento, la Biblia lo llama a eso abrir los ojos, entramos en la revelación de su voz, siendo verdaderos hijos de fe. Hoy en día, yo tengo varones y varonas en la iglesia. ¿Qué significa varón? Alguien con elevación. ¿Qué significa varona? Lo mismo, alguien con elevación. Es decir, yo tengo varones y varonas que no están bajo mi cobertura, pero son mis hijos, es decir, mis discípulos. ¿Cómo sucede eso? Es la pregunta. Eso pasa cuando un ministro del Espíritu engendra, es decir, engendrar es genética del reino, engendra. Porque un día visité un lugar, un día visité una casa, un día visité una iglesia, conocí a alguien en alguna parte, y con la charla que tuve con esa persona, tuvimos suficiente para que mi espíritu engendrara la buena semilla en el espíritu de esa persona, y esa persona quisiera ser mi discípulo. Entonces, por eso yo tengo discípulos en Houston, tengo discípulos en Miami, tengo discípulos en Nueva York, tengo discípulos en Emiratos Árabes, en Dubái, tengo discípulos en Chile, tengo discípulos en Venezuela, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, etc. Los cuales yo atiendo los lunes, mañana, tarde y noche. Porque un día me los encontré, un día tuve la oportunidad de conocerles, y al compartirles la palabra que el Señor me dio, se engendró mi genética de mi espíritu en el espíritu de ellos. Algo igual le pasó a usted. ¿Me hago entender? Así ha sucedido con cada uno de ustedes. Se engendra esa genética de vida en su espíritu. Desde ahí comenzó en ellos una elevación y un crecimiento espiritual igual que en ustedes, para llevarles a ser herederos del reino. Recuerde, eso ya lo aprendimos. Usted no es hijo del reino. Si usted cree que es hijo del reino, el Señor reprenda al diablo. Yo no soy hijo del reino. Yo soy heredero del reino. ¿Por qué no soy hijo del reino? ¿Qué dice la palabra al respecto? ¿Qué pasa con los hijos del reino? Ahora son nieblas. Son los hijos del mal. Muy bien, excelente. Por eso hablamos nosotros de herederos del reino, es decir, bienaventurados. Ahora, la palabra buena semilla significa genética de vida, es decir, hijos del reino. Eso es la buena semilla, genética de vida, es decir, hijos del reino. Mateo 13, 38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son
los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. Ahora, mire esto, bienaventurado. Mateo 5:3, ¿qué es bienaventurado? Heredero del reino muy feliz. Se nos enseñó que bienaventurado es 3 veces feliz. Está incompleto. Bienaventurado es alguien que es heredero del reino y por tener heredad es muy feliz. Entonces, ¿qué es bienaventurado? Es heredero del reino, muy feliz. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es, eso es una herencia. Ahora Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ¿qué? Recibirán la tierra por heredad. Entonces, yo no soy hijo del reino, yo soy heredero del reino. Sigamos. Varón. ¿Qué es varón? Alguien con elevación. ¿Qué significa eso? Es alguien que tiene conocimiento de Dios, alguien que tiene revelación, alguien que tiene comunión con Dios. Esa es elevación. Conocimiento. ¿Cuándo estamos adquiriendo conocimiento? Los miércoles, los viernes y los domingos. ¿Cuándo estamos adquiriendo revelación? Los miércoles, los viernes y los domingos. ¿Cuándo tenemos comunión? Bien sea acá en la iglesia o en nuestro devocional personal. Claro que sí. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿De quién están hablando ahí? Moisés. Pero mire lo que habla del papá de Moisés. ¿Quién era el papá de Moisés? Ahí el texto que dice: un varón. O sea, alguien que conocía a Dios. Eso es lo que está diciendo, que el papá de Moisés conocía a Dios, porque era un varón. Si no, dijera un hombre de la tribu de tal, pero ahí dice un varón. Aquí se narra la historia de Moisés, el cual Moisés era de la tribu de Leví, junto a sus hermanos. La tribu de Leví fue escogida por Dios para que fueran los sacerdotes, fueran los servidores en el tabernáculo y luego en el templo. Ninguna otra tribu tenía ese oficio, solo la tribu de Leví. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Dice la palabra que cuando Dios le reparte la herencia a todas las tribus, a la única que no le da tierra es a la tribu de Leví. Y cuando usted lee eso así, dice: pero qué injusto Dios, ¿no? Ala, no les dejó un techo, un terrenito, ala, no les dejó nada. Qué injusto Dios. ¿Sabe qué dijo Dios? Los levitas, es decir, la tribu de Leví, no recibirán tierra por heredad, porque yo soy su heredad. ¡Wow! Extraordinario. No iban a tener tierra, pero tenían al Dios de la tierra. Increíble. Extraordinario, ¿no? Pues de esa tribu venía Moisés, de la tribu de Leví, junto con sus hermanos. Dios levanta al libertador de Israel en Egipto, a uno que tenía linaje sacerdotal. Recuerden la palabra hijo de, significa alguien que tiene linaje. Eso significa la palabra hijo de. Y Dios levanta a alguien que tenía linaje sacerdotal, que tenía genética de vida, es decir, que era bueno, que era heredero del reino porque era bienaventurado, Moisés. En el anterior texto, ¿quién engendró? ¿Quién engendró? Ya lo dijeron, ánimo. ¿Quién? Un varón.
Un varón fue el que engendró. Eso quiere decir que multiplicó los genes del reino, la genética de vida. Un varón fue el que engendró. Hoy en día, en algunas iglesias hay hombres y mujeres. Mire, hombre y mujer es alguien con genética de pecado. Varón y varona es alguien con elevación, herederos del reino. Eso hay que identificarlo bien claro. Hoy en día en algunas iglesias hay hombres y mujeres con genética de pecado, no varones y varonas con genética de vida. Es distinto. Por eso es tan importante que usted y yo entendamos el yugo desigual. Por eso es tan importante. Dios no lo prohíbe por molestar, lo hace por genética espiritual, es decir, por herencia e iniquidades. No lo hace por molestar. Dios le dice al pueblo de Israel: el día que te vayas a casar, vas a buscar una mujer dentro de las mismas hebreas. No me vas a buscar casarte con una filistea, te casarás con una hebrea. ¿Por qué lo dijo el Señor? Por su linaje, por la sangre, por cuidar su herencia. Para que se mantuviera la genética de vida. Por eso es tan importante entender el yugo desigual, porque si no se va a mezclar la genética de pecado con la genética de vida. Y entonces, ¿qué va a suceder? No, pastor, yo lo convierto. No se preocupe, pastor, yo lo convierto. Que es tan bello, yo lo convierto. Yo lo llevo a la iglesia. Pero mira, cuando un hombre o mujer, es decir, de genética de pecado, se unen y procrean, ¿qué multiplican? ¿Qué multiplican? Genética de pecado. Multiplican espiritualmente, o sea, hablando espiritualmente, multiplican su maldad, multiplican sus iniquidades, multiplican todo eso. Entonces sus hijos heredan la maldad de sus padres, adquiriendo la tendencia y los mismos vicios de pecado de sus padres: alcohol, drogas, promiscuidad, robo, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso hemos estado hablando, comenzando a hablar los viernes. Mire qué interesante. Ahora miremos el engendramiento perfecto. Miremos el engendramiento perfecto. ¿Qué era Moisés? Muy bien. ¿Qué era Aarón, el hermano de Moisés? Muy bien. ¿Y qué era María o Miriam, hermana de Moisés? Muy bien. En el texto anterior vemos que el padre de Moisés tomó esposa de la misma tribu a la que pertenecía, la tribu de Leví, cumpliendo el yugo igual. Así preservó la genética de herederos del reino, es decir, de bienaventurados, a sus hijos, siendo varones y varonas. Mire que sus hijos no se descarriaron. Sus hijos eran tremendos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque el papá tenía muy claro y cuidado, no voy a mezclar mi genética. Jueces capítulo 13, mire. Jueces capítulo 13, versículo 3 al 5. Mire. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Usted ya lo sabe. Cristo. Muy bien. Muy bien. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño es nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿De quién están hablando? Sansón. Mire qué interesante. Nazareo no es nazareno. Nazareno es gentilicio. Nazareo es voto, oficio.
Es distinto. Aquí dice nazareo, no dice nazareno. Mire, el pueblo de Israel a esta altura estaba siendo oprimido impresionantemente por los filisteos. Entonces los filisteos le piden a Dios que los ayude. Y Dios dice, listo, voy a levantar a un libertador. Entonces hizo que una mujer estéril quedara embarazada y de ahí naciera Sansón. ¿Con cuál propósito? Lo dice al final del versículo. ¿Salvar a Israel de qué? O sea, el propósito de Sansón era que acabara con los filisteos. ¿Y qué hizo? Se volvió el mejor amigo. Hizo todo lo contrario. Y aquí está el voto, dice, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Es decir, todo nazareo no podía tomar vino, ni palacé, ni sidra, ni tocar animales inmundos, ni casarse con mujer que no fuera hebrea, cortarse el cabello. Ese es el voto de nazareo. ¿Y qué hizo Sansón? Todo lo contrario. Ahora, aquí vemos el engendramiento de Sansón. El ángel de Jehová, es decir, Cristo preencarnado, le dice a la madre de Sansón, no contamines la genética que pondré en tu vientre. Cuando el ángel le dice a la mujer, no comas ni bebas X o Y cosa, lo que le está diciendo es, no contamines con eso lo que voy a poner en tu vientre, porque es genética de vida. Pondré en tu vientre. Un problema real y recurrente es que estamos engendrando hijos por medio de contaminación, es decir, por medio del pecado. Hoy en día, Dios mío, yo no sé por qué, pero se engendran y se engendran y se engendran hijos con ese tipo de contaminación, incluso hasta llegar al punto de no saber quién es el verdadero papá. Estamos engendrando genética de pecado. Engendrando. Entonces, la pregunta es, ¿estos hijos nunca podrán ser siervos de Dios? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Solo que tendrán que batallar mucho hasta vencer esa genética de maldad que hay en ellos. Van a tener que lucharla. Yo la luché. También. Romper eso. Van a tener que luchar mucho, sí. ¿Sí ve por qué tiene que batallar tanto en su vida? Ahora se da cuenta por qué hay tanta lucha en su vida. Porque fuimos engendrados incorrectamente. Fuimos engendrados con genética de pecado, genética de hombre. Por eso tenemos que batallar tanto. Y batallar tanto. Por eso es tan importante entender esto de la genética. Cuando mezclamos genéticas, luchamos mucho. Que los hijos pueden ser varones y varonas, sí, pero van a tener que luchar mucho. Vamos a tener que luchar mucho para poder romper, para poder quitar, para poder anular todas estas cosas que vienen con nosotros. Salmo 51:5. Mire esto. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe que se ha malinterpretado este texto? Se lo voy a volver a leer. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ha sido mal interpretado. Y han dicho que eso fue que la mamá de David, porque aquí está hablando David, que la mamá de David le puso los cachos al papá. Entonces que David no era hijo de Isaí, sino de otro señor. Porque el texto dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso es mentira. David era hijo legítimo de Isaí, su padre, y de su madre. ¿Sabe qué sucede? ¿Qué está diciendo ahí David? Al rey David le fue dado un engendrenamiento con alta contaminación.
¿Fue siervo de Dios? Sí. ¿Le fue fácil? No. ¿Tuvo que batallar? Sí. Moisés, ¿sabe con quién se casó? Dice la Biblia, con una mujer cusita. Cusita es de una ciudad africana llamada Cus. No era hebrea. Exacto. ¿Moisés tuvo que luchar? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Pero llegó a ser siervo de Dios? Sí. ¿Sí ve la buena noticia? No importa el engendramiento que haya habido en tu vida. Dice la palabra, no es con fuerzas, mas es con el poder de mi espíritu. Entonces, ¿podrás llegar a ser siervo y sierva del Señor? Sí. Pero tienes que ser consciente de que vamos a tener que luchar. Vamos a tener que luchar. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Adulteró, mató, mintió, engañó. Todo eso lo hizo, pero no entendieron que es que estaba luchando con una genética que había sido engendrado en pecado y estaba luchando con eso. Luchó contra el adulterio, luchó contra el asesinato, luchó contra la mentira, luchó contra el engaño hasta que pudo vencer su carne. David tuvo que batallar con sus demonios. Todos nosotros tenemos que batallar con nuestros demonios. ¿Sí o no? Todos tenemos que batallar. Porque mire, reposo no es dormir. Reposo es activaciones, tanto del reino de Dios como también del reino de las tinieblas. Y todo el tiempo tenemos que estar batallando con nuestros problemas, con nuestros demonios, con nuestro genio. Batallar con nuestro genio, batallar con nuestro temperamento. Todos tenemos que batallar. Todos. Con el sustento diario tenemos que batallar. Que si nos acabó el contrato tenemos que batallar. Entonces David sabía. Por eso él dijo, fui engendrado en maldad y en pecado me concibió mi madre. Porque él entendió que había sido engendrado de una genética distinta a la que fue engendrado Moisés. Interesante, ¿no? Wow, Salmo 51, versículo 2 al 3. Entonces, como David sabía que su pecado, su contaminación estaba siempre delante de él y por eso pide constantemente a Dios ser lavado. Y dice el Salmo 51, versículo 2 al 3, dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque ¿qué? Yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre. ¿Sí ve? ¿Y qué dice el texto? El texto dice, mi pecado está siempre delante de mí. Siempre. Vamos a tener que batallar. Por eso los viernes iniciamos a hablar de la iniquidad, de las herencias, de lo que hicieron mis abuelos, mis bisabuelos, todo ese pasado que estamos arrastrando. Y yo se los he enseñado ya. Del cuerpo humano, que es lo primero que se forma, la médula. ¿Y en la médula qué están? Los tuétanos. Y ahí está la vida. Por eso usan células madre para curar X o Y enfermedades. ¿Y qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra ¿qué? El alma, la rompe y luego va hasta ¿dónde? Hasta las coyunturas y los tuétanos. Entonces, en lo primero que se crea en nosotros, que es la médula espinal, donde están los tuétanos, allí donde se genera la sangre, los huesos y todo, en los tuétanos, allí lo primero que se aloja en nosotros es la iniquidad, las maldiciones generacionales. Ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde se alojan las iniquidades y producen enfermedades. ¿Y dónde se alojan las iniquidades espirituales? Eso ya lo enseñé. En el corazón. Muy bien. En el espíritu. Qué bueno que yo lo aprendí. Por eso aquí el salmista dice, lávame
más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, siempre va a estar. Si usted, el Señor, le libró del alcoholismo, siempre le va a ofrecer una. Siempre. Siempre, hasta, mire, escúchenme, hasta un cristiano le va a ofrecer una. Te lo aseguro. Si Dios a usted le libró de la promiscuidad, siempre habrá alguien con quien. Siempre. Porque dice la palabra, el pecado estará siempre delante de mí. ¿En dónde está el problema? En que yo lo venza o él me venza a mí. Ese es el tema. Tú y yo tenemos un engendramiento perfecto antes de nacer. Dígame amén a eso. Pero se puede contaminar y retrasar el propósito divino en cada uno. Por tal razón, algunos batallan más que otros. ¿No se ha dado cuenta? Ay, pero ¿por qué Dios le respondió a él primero y a mí no? Porque tú todavía batallas con tu pecado. No lo has podido doblegar. En cambio, él pudo doblegarlo más rápido que tú. Por eso respondió más rápido allá que aquí. Es así. Algunos batallan más, otros no, otros menos. El profeta Jeremías fue profeta antes de nacer, es decir, en la preexistencia, en la eternidad. Así cada uno de nosotros, hasta que no venzamos la maldad, no podemos cumplir ese propósito. Jeremías 1:5. ¿Qué dice? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di, ¿por qué? Por profeta a las naciones. ¿Sí ven? ¿Qué pasó? Normal, nos contaminamos, nos distraímos, nos salimos del camino y hasta ahora estamos retomando otra vez el camino. ¿Sí me está entendiendo? ¡Wow! Tú y yo somos ministros y tenemos llamado antes de nacer. Todos tenemos un engendramiento perfecto allá en lo celestial. Pero ese engendramiento perfecto lucha con el engendramiento imperfecto. ¿Cuál es el engendramiento imperfecto? El terrenal. Por eso hay una lucha entre tu yo espiritual y tu yo carnal. Por eso Dios dice, ¿dónde está el lugar de mi reposo? Isaías 66:1. Dice, ¿dónde está la casa que me habréis de qué? De edificar, y donde el lugar de mi reposo, es decir, el lugar de mis operaciones. Porque recuerde que reposo no es descanso. Ya lo vimos. Necesitamos levantar nuestro tabernáculo, es decir, nuestro cuerpo caído. ¿Caído por qué? Por el pecado. Dios todo lo hace a través de un cuerpo. Él opera por medio de nuestros 5 sentidos. No podemos pretender ser usados por Dios y que Él repose, es decir, opere en nosotros si aún estamos viciados del viejo hombre. Dios no va a usar a alguien que todavía tenga vicios del viejo hombre, o lo que la palabra llama odre viejo. ¿Sabe qué es un odre viejo? Es una vasija, un recipiente. Dice la palabra que nadie echa vino nuevo en odre viejo. ¿Por qué? Porque se rompe, se daña, se esparce, se pierde. Y dice la palabra que se debe echar el vino nuevo en odres nuevos. Entonces, si tú pretendes seguir teniendo tu vieja vida mañosa y contaminada y que Dios te use, te vas a echar a perder, porque no va a pasar nada. Entonces sí o sí tenemos que dejar de ser odres viejos, mañosos, contaminados, y pasar a ser un odre nuevo, limpio, que venció la carne. Y entonces ahí sí viene el vino nuevo en odres nuevos. Mateo 9, 16 al 17. Mire lo que dice. Nadie pone remiendo de paño nuevo ¿en qué? En vestido viejo. Porque tal remiendo, ¿qué hace? Tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos.
De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Dígame amén a eso. Tú eres un odre nuevo, dígame amén a eso. Entonces viene el vino de Dios para tu vida. Amén. ¡Qué bendición! Viene el vino nuevo de Dios para ti. Viene un vino nuevo, porque estamos dedicándonos aquí miércoles, viernes y domingo, miércoles, viernes y domingo, miércoles, viernes y domingo, a hacer odre nuevo, a dejar lo viejo, a hacer odre nuevo. ¡Wow! Ahora, estar en Cristo es la condición para tener una nueva genética. Todo debe ser nuevo en nosotros. Así es el reposo de Dios. Operará sobrenaturalmente. Por eso está pasando lo que está pasando. Mire, yo no estoy dedicado a forzar a Dios. Yo no voy a forzar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? En Cristo, esa es la condición para que nuestra genética cambie. Todo debe ser nuevo en nosotros. Y termino con 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Bien? Un odre nuevo. Las cosas viejas pasaron, es decir, las viejas también pasaron. He aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces, si yo pretendo que Dios me use sin tener en cuenta esto, estoy desenfocado, porque esto es importantísimo. A algunos el Señor los llama así, a otros les dice: con lo que tú haces o a lo que tú te dedicas, ahí me vas a servir. Por eso, ese es el reposo de Dios. Este programa fue presentado por Cadena NBI.